Hola chicos, mi nombre es Alberto Durán. Hoy vamos a ver el ejercicio 3 de geometría analítica, el cual dice: encontrar el lugar geométrico tal es que la distancia de sus puntos al eje Y es igual a su distancia al punto 4,0. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio al anterior? Que en los casos anteriores nos decían: encuentra la ecuación de la recta, encuentra la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? En este caso nos piden encontrar el lugar geométrico, o sea, nos están pidiendo encontrar una ecuación y después nosotros decir: es una parábola, es una circunferencia o es el que sea, ¿ok? No hay que asustarse. El lugar geométrico simplemente nos piden encontrar una parábola, una circunferencia, una elipse, una recta, una hipérbola, ¿ok? Pero nosotros tenemos que decir cuál es. Entonces, pero nos dan una condición: que sus puntos, o sea, los puntos de este lugar, ¿cierto?, van a cumplir que la distancia del punto al eje Y siempre va a ser igual a la distancia del punto su distancia al eje Y siempre va a ser su distancia al punto 4,0. Si analizamos un poco, sabemos que se parece a la definición de parábola, ¿ok? No necesariamente puede ser una parábola, pero si analizamos la definición de parábola, es muy parecida a lo que nos están diciendo acá. Entonces comencemos. Nosotros vamos a tener, ¿cierto?, en el plano, ¿qué es lo importante que nos da, ¿cierto? Que el punto, vamos a poner el punto P, ¿ok? Y el punto 4,0, que sería este de acá, ¿ok? Entonces nos dicen que la distancia entre P y el eje Y, ¿ok?, que va a ser esta, vamos a ponerle de 1, ¿ok?, siempre va a ser igual a la distancia al punto 4,0, ¿ok?, que vamos a ponerle de 2, ¿ok? Y a nuestro P vamos a tener con las coordenadas X, Y. ¿Por qué X, Y? Bueno, porque no conocemos las coordenadas, entonces siempre hay que definirlas como que pudiera ser cualquiera. Dense cuenta que X, Y puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, no necesariamente en algún cuadrante ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos que definir? Las distancias, ¿cierto? Porque sabemos, la condición que nos dan es que de 1 sea igual a de 2. Esa es la condición que nos dan, según el enunciado. Entonces definimos primero, lo primero que debemos hacer, definir de 1, ¿ok? ¿Cómo definimos de 1? Si nosotros analizamos esta distancia, ¿ok?, va a ser perpendicular al eje, porque es la línea más corta, la línea perpendicular a esta recta. Entonces, si queremos poner las coordenadas del punto que vamos a analizar, ¿quién sería? Sabemos que esto va a ser X, ¿cierto? Y esta va a ser la coordenada Y. Por lo tanto, este punto de acá va a tener coordenadas Y, 0, ¿cierto? Y si escribimos la distancia de 1, vamos a tener que va a ser la raíz cuadrada, ¿cierto? Tenemos que recordar la definición que habíamos puesto de distancia, en x menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Y más y menos y al cuadrado. ¿Por qué y menos y? Porque si es perpendicular, se mantiene la coordenada y para los dos puntos, por lo tanto se anulan. Esto nos quedaría raíz cuadrada de x cuadrado, y eso es igual a x. Ahora definimos de 2, ¿cierto? ¿Cómo va a estar definido de 2? La distancia entre P y el punto 4,0, ¿cómo tendría que estar escrita? La raíz de ¿quién? De x menos 4,0, perdón, menos 4 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, esto lo tenemos que escribir como x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Si seguimos con esto, ahora tenemos que aplicar la propiedad que nos habían dicho en el enunciado. Entonces, si de 1 es igual a de 2, esto implica que x va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado
más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Trabajar algebraicamente y llegar a algo que nos parezca conocido. ¿A qué se refiere que nos parezca conocido? A que nosotros podamos diferenciar qué tipo de ecuación es, si es circunferencia, parábola, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar acá. Elevamos todo al cuadrado, ¿ok? Entonces nos quedaría x cuadrado igual a x menos 4 al cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Entonces tenemos x, esto nos va a quedar cuadrado de binomio, ¿ok? Las x se nos anulan, por lo tanto nos queda 0 igual a 16 menos 8x más y cuadrado. Esto ya va agarrando algo de forma, ¿cierto? Entonces nos quedaría 8x menos 16 igual a y cuadrado. Aquí, ¿qué hacemos? Intentamos dejar la x sola, por lo tanto factorizamos un 8 y nos queda x menos 2 igual a y cuadrado. Y ya teniendo esto, sabemos que esto es una ecuación de parábola. Ecuación de la parábola, ¿cierto? Por lo tanto, el lugar geométrico que nos estaban pidiendo coincidió con una parábola. ¿Y qué es importante de esto? ¿Qué información podemos sacar? Sabemos que el vértice, ¿cierto?, va a estar en 2,0, ¿cierto?, porque el i no tiene ningún k que lo esté restando. Y que el foco, si el vértice está en 2,0, entonces el foco va a estar en, sabemos que el 8 va a ser igual a 4p, por lo tanto p va a ser igual a 2, ¿cierto? El foco va a estar en 4,0, ya que es el foco sabemos que es igual a h más p, 0. ¿Por qué sabemos que es así? Porque si analizamos la ecuación y recordamos la parábola, el video de la parábola, sabemos que como el i está al cuadrado, esta parábola está en el eje X, o sea, se abre hacia la derecha. Por lo tanto, para obtener el foco, sabemos que esta es la fórmula según lo que habíamos visto. Y ahí tenemos toda la información necesaria de la parábola. También podríamos hacer un pequeño gráfico o boceto de ella, ¿ok? De repente es muy necesario para nosotros ubicarnos. Entonces sabemos que la parábola se va a abrir hacia la derecha porque el P es positivo. Entonces empezamos. El vértice va a estar en 2,0. ¿Ok? Pongamos que ahí está el vértice. Y el foco va a estar en 4,0. Aquí va a estar el foco. Sabemos que entonces... y el lado recto, en este caso, que va a ser la apertura de la parábola, va a ser el lado recto es igual al módulo de 4p, ¿cierto? Entonces eso va a ser 8, que es lo que teníamos acá. De esta manera, esto se va a abrir así, ¿cierto? Con el foco en 4,0, el vértice en 2,0 y la directriz, si recordamos, va a ser la recta igual a h menos p. Eso sería 2 menos 2, o sea 0. Por lo tanto, la directriz va a estar en el eje Y. Directriz, ¿cierto? Y este módulo acá va a ser 4 y menos 4, así el tamaño de esta recta va a ser 8, que es el lado recto. Y ahí tendríamos nuestra parábola. Ese sería el lugar geométrico que nos estaban pidiendo.